Estimados estudiantes de la modalidad en línea de la carrera de Economía, bienvenidos. Les habla la docente autora de los contenidos de álgebra lineal, Luz Marina Pereira González. En esta oportunidad vamos a abordar los contenidos de la unidad número 3 que corresponde a espacios vectoriales. La agenda que tenemos para el día de hoy va a ser primero la introducción, segundo los objetivos que pretendemos sean alcanzados al finalizar esta unidad número 3, tercero los temas que corresponden a la unidad, cuarto los subtemas correspondientes a los temas de esta unidad 3, quinto los resultados de aprendizaje y un último punto donde te vamos a recomendar una bibliografía para que avances en la construcción del conocimiento. Hay 4 conceptos que vamos a estar viendo a lo largo del desarrollo de esta unidad. 2 de estos conceptos ya los conoces: vectores, producto escalar y cruz entre 2 vectores. Pero también vamos a incluir 2 nuevos conceptos: espacios y subespacios vectoriales y combinaciones lineales. El objetivo que pretendemos alcances una vez hayas concluido con la unidad número 3 es manejar conceptos relacionados con espacios vectoriales para su aplicación con un sentido crítico y analítico en problemas que están relacionados con el cálculo vectorial básico que requieren un razonamiento abstracto. El primer tema se corresponde con vectores y el primer subtema definición, notación, propiedades y ejemplos en R2 y en R3. Sabemos entonces que un vector es un ente que tiene magnitud, que tiene dirección y sentido. ¿Cómo vamos a proceder a graficarlos tanto en el plano como en el espacio? Siguiendo el mismo procedimiento, ubicamos el origen, ubicamos el extremo y luego unimos con un segmento de recta dirigido el origen con el extremo. Segunda subtema correspondiente al tema de vectores, operaciones con vectores. Estas operaciones las vamos a realizar tanto de manera analítica como de manera gráfica. Para hacerlo de manera gráfica en la suma vamos a utilizar la regla del paralelogramo, que consiste en dados 2 vectores, colocar formando un paralelogramo vectores paralelos, de tal forma que si unimos los vectores de la manera origen punta, vamos a encontrar la resultante uniendo desde el primer origen hasta la última punta. Ese método también aplica cuando tenemos más de 2 vectores. En este caso, los colocamos de la misma manera, origen punta, y la resultante de la suma va a estar o va a partir desde el primer origen y va a llegar al último extremo o a la última punta, conteniendo entonces la suma de todos los vectores que se encuentran involucrados. Para el caso de la diferencia de vectores, si bien la suma constituye una de las diagonales del paralelogramo, la diferencia constituye la otra, solo que los vectores los vamos a considerar unidos por el origen. Entonces, la resultante de la diferencia va a partir o va a tener su origen en el extremo del vector que tiene signo negativo y va a llegar al extremo del vector que tiene signo positivo. De esa manera podemos encontrar gráficamente la diferencia entre 2 vectores. Vamos a incluir en esta parte el producto de un número real por un determinado vector. Si tenemos un vector dado v y un número real que se encuentra entre 0 y 1, vamos a obtener un vector que es más pequeño pero que conserva el mismo sentido. Sin embargo, si ese vector está multiplicado por un número entre 0 y menos 1, es decir, que es negativo, se hace más pequeño pero cambia su sentido original. Si ese número real es mayor que 1, el vector se va a hacer más grande y va a conservar su sentido. Si es menor que menos 1, se va a hacer más pequeño y se va a hacer más grande, pero va a tener el sentido contrario. En el caso del subtema 3, corresponde a espacios y subespacios vectoriales. Tenemos entonces definido qué es un espacio vectorial. Un espacio vectorial es un conjunto no vacío de objetos que se denominan vectores, que se han definido 2 operaciones para ellos, que son la suma y el producto por un número real, y que adicionalmente está sujeto a 10 axiomas. Para el caso de los subespacios vectoriales, tenemos, si V es un espacio vectorial y ese es un subconjunto no vacío de V,
ese es un subespacio vectorial de D si se cumplen las dos condiciones que constituyen lo que se denomina las reglas de cerradura. Ellas son simplemente la suma y el producto por un número real. Entonces decimos si X y Y están en el subespacio vectorial, entonces la suma también está en el subespacio vectorial. Si X está en el subespacio vectorial y si K es un escalar, el producto de K por ese elemento que pertenece al subespacio vectorial también debe encontrarse en ese. El segundo tema corresponde al uso de vectores y el primer subtema es la combinación lineal y los tipos. Decimos entonces que un vector W es una combinación lineal de varios vectores, de más de dos vectores, en el caso de que este vector pueda ser obtenido al sumar los vectores multiplicados por escalares. Es decir, W va a ser igual a la suma del producto entre el vector y cada uno de los escalares considerados. El segundo subtema que corresponde a este tema del uso de vectores son vectores linealmente dependientes e independientes, bases y dimensión de un vector. Ya definimos lo que es una combinación lineal. Vamos a ver entonces cómo podemos probar si tres vectores constituyen una base de R3. Existen dos condiciones. La primera es que tomemos esos tres vectores, los colocamos en una matriz y a esa matriz le encontramos su determinante. Si el determinante es distinto de 0, entonces esos n vectores, que en este caso son 3, son linealmente independientes, es decir, se cumple la primera condición. La segunda condición se refiere a que los vectores dados constituyan un conjunto generador. Entonces vamos a escribir un vector genérico de componentes X, Y y Z y vamos a decir que se puede expresar como una combinación lineal de los vectores que estamos probando si constituyen o no un conjunto generador. Si se cumplen las dos condiciones, entonces decimos que esos tres vectores efectivamente constituyen una base de R3. Si tenemos algunos conceptos que es importante que aclaremos un poquito más. Entonces tenemos la dimensión de un espacio vectorial, tenemos LI significa que son linealmente independientes, LD significa que son linealmente dependientes. Y vamos a realizar las siguientes apreciaciones. Todo espacio vectorial tiene al menos una base, pero puede tener más. Si nosotros probamos un espacio vectorial, cumple con los 10 axiomas, al menos tiene una base. La dimensión de un espacio vectorial es el número máximo de vectores linealmente independientes, pero también puede definirse como el número máximo de vectores que tiene la base. Las bases siempre tienen el mismo número de vectores. Si sabemos que un vector puede tener más, un espacio vectorial puede tener más de una base, entonces las bases necesariamente deben tener el mismo número de vectores. Si las bases tienen n vectores, cualquier conjunto que tenga más de n vectores no es linealmente independiente, es linealmente dependiente y por lo tanto no puede constituir una base de ese espacio vectorial. N vectores son bases de una dimensión Rn si cumple con las dos condiciones que hemos visto en la lámina anterior. Son linealmente independientes y segundo, constituyen un conjunto generador. El tercer subtema que vamos a ver en este tema de uso de vectores es el producto interno, la ortogonalidad y el producto cruz. El producto escalar lo definimos como la suma del producto de las componentes que ocupan exactamente la misma posición. Es decir, A por B va a ser igual a su 1 por B sub 1 más a su 2 por B sub 2 y así continuamos con tantas componentes como existan en cada uno de los vectores hasta alcanzar el último producto que es A sub n por B sub n. Veamos algunas propiedades que tiene el producto cruz. Si yo tengo un vector y lo multiplico por el vector nulo,
el resultado va a ser igual al vector nulo. Si yo tengo un vector A y lo multiplico por un vector B, no es lo mismo a que cambie el orden de los vectores, es decir, que multiplique B por A, porque cuando hago esto, cambio el signo del vector. Es decir, en otras palabras, lo que hacemos es cambiarle el sentido. Si tenemos el producto de un número real por un vector, no importa en qué orden nosotros acomodamos ese número real en el producto vectorial, siempre el resultado va a ser el mismo. El producto vectorial distribuye con respecto a la suma de vectores. Si realizamos el producto vectorial y el producto punto entre tres vectores, podemos intercambiar el producto cruz y el producto interno o producto escalar y el resultado va a ser el mismo. Si tenemos el producto de A por B, el resultado va a ser perpendicular a A y va a ser perpendicular a B. Cuando el producto punto entre dos vectores es igual a 0, ello significa que los vectores son ortogonales o son perpendiculares. Si A por B nos da 0 y si A por B son distintos al vector nulo, eso significa que A por B son paralelos. Finalmente vamos a ver cuáles son las evaluaciones que tendrás en esta unidad número 3 correspondiente a los espacios vectoriales. Tendrás sesiones síncronas, un foro, una tarea y por último tendrás que presentar un test o un cuestionario para evaluar tus conocimientos al finalizar la unidad. Los resultados que esperamos al finalizar esta unidad es que reconozcas notaciones y propiedades de un vector tanto en R2 como en R3, que puedas realizar operaciones con vectores, que apliques axiomas para la identificación de los espacios vectoriales, que expreses un vector como combinación lineal de otros, que identifiques colecciones de vectores linealmente dependientes e independientes, que calcules el producto punto y el producto vectorial entre vectores. Finalmente, te recomendamos la bibliografía de álgebra lineal en su sexta edición de Grossman, el álgebra lineal Matemáticas 4 de Larson e Ibarra-Escutia, el álgebra lineal y sus aplicaciones de Line. Bien, con esto entonces terminamos la unidad número 3. Muchas gracias.